Hola a todos, muy buenas tardes. Nosotros formamos parte del grupo número 4 y en el día de hoy le vamos a estar hablando un poquito sobre lo que fue la civilización de la antigua Grecia. Y miren, antes de que ustedes comiencen a apuntar cosas, quítense de la cabeza la idea de que Grecia era un país como nosotros lo conocemos hoy en día, con una capital y un presidente que mandaba en todo, porque la verdad es que no era así para nada. Grecia era más bien como un mosaico, por así decirlo, de ciudades-estado totalmente independientes la una a la otra y se solían llamar poleis. La verdad es que ellos se vivían peleando a cada rato, pero no podían negar que compartían el mismo idioma, la misma religión y un orgullo cultural grandísimo. Lo increíble de esta civilización es como un grupo de ciudades tan pequeño y metido en literalmente roca pura, terminó inventando la mitad de las cosas que nosotros utilizamos hoy en día. Y para que entendamos un poquito mejor cómo arrancó todo este escenario, los voy a dejar con George. Yendo directo a los hechos históricos, ¿de dónde salieron los griegos? Ellos nacen de la mezcla de culturas súper antiguas del mar Egeo, principalmente los minoicos, que eran los que vivían en la isla de Creta, y los micénicos, que eran más guerreros junto con otros pueblos que llegaron después como los dorios. Si nos vamos al mapa, ellos se asentaron en el sur de la península de los Balcanes, en un montón de islas del mar Egeo y en la costa de lo que hoy es Turquía. Y aquí viene el primer dato clave, su geografía. Su geografía era terrible para la agricultura, era pura montaña de piedra, empanizada, moverse por tierra era un dolor de cabeza. Entonces los griegos se tiraron al mar y se volvieron los mejores navegantes y comerciantes del Mediterráneo. Cronológicamente, para que no se pierdan, su historia se divide en 4 etapas. La Edad Oscura, un periodo de crisis total y transiciones tras la caída de los micénicos. La época arcaica. Aquí es donde nacen formalmente las famosas poleis y los griegos empiezan a expandirse y fundar colonias. La época clásica es el siglo de oro, el momento de máximo brillo de Atenas y Esparta. Y la época helenística, el cierre, cuando Alejandro Magno expandió la cultura por todo Oriente, justo antes de que los romanos lo conquistaran. Ahora Oscar les explicará cómo funcionaba por dentro. Exactamente, George. Y miren, hablando de cómo se manejaban, la política dependía completamente de la ciudad en la que estuviera. Las dos policías más famosas eran literalmente el día y la noche. Por un lado teníamos Atenas, que fue la madre de la democracia, pero ojo, una democracia muy directa. Allí los ciudadanos, varones, se reunían en la plaza pública llamada Éclasis a discutir los problemas y levantar la mano y votar leyes ellos mismos. Nadie votaba por ellos. Y por el otro lado tenemos a Esparta, una oligarquía militar estricta. Allí gobernaban 2 reyes, un consejo de ancianos, y desde que nacías toda tu vida estaba diseñada para la guerra y el entrenamiento militar. En cuanto a la economía, como George ya les mencionó, la tierra eran puras rocas, la agricultura daba lo justo, básicamente trigo y oliva para el aceite. ¿Cómo hicieron para hacerse ricos entonces? El comercio mediterráneo. Los griegos se convirtieron en los intermediarios del mundo antiguo. Intercambiaban sus artesanías de cerámica, su vino, su aceite de oliva, por metales, madera, grano de Egipto y otros lugares. El mar era el motor económico. Ahora John les contará cómo era la sociedad y en qué creían. Gracias, Oscar. Miren, socialmente Grecia tenía un lado oscuro que a veces no nos pintan en los libros, ya que esta era una sociedad súper dividida y desigual, en donde estaban los ciudadanos. Estos eran hombres nativos, con tierras y pleno derecho político.
y por debajo de ellos estaban la gran mayoría, los no ciudadanos. Esto incluía a los extranjeros libres, a las mujeres, que lamentablemente no tenían ningún tipo de derecho político ni voto, y en la base de todo, a los esclavos. Para que tengan una idea, en Atenas llegó a haber más esclavos que personas libres. Ellos sostenían la economía trabajando en las minas y en los campos. Por el otro lado, la religión, los griegos eran politeístas, o sea que creían en muchos dioses, pero sus dioses eran antropomórficos. ¿Qué significa eso? Que tenían forma humana y a la verdad todos nuestros defectos. Eran celosos, envidiosos, vengativos y armaban unos líos tremendos. La única diferencia era que ellos eran inmortales y vivían en el monte Olimpo, bajo el mando de Zeus. La religión no era de ir a encerrarse a un templo, sino que se vivía en las calles, con fiestas públicas y consultando oráculos como el de Delfos, para saber el futuro, o compartiendo en los Juegos Olímpicos, que nacieron precisamente como un festival religioso para honrar a Zeus. Para cerrar con el impacto de todo esto, volvemos con Vera. Para cerrar, muchachos, el legado de la antigua Grecia es sumamente impresionante. O sea, ellos sentaron la base de todo lo que nosotros conocemos hoy en día. Y cada vez que nosotros vamos a votar, sufrimos con el teorema de Pitágoras, vamos al teatro o vemos a un médico hacer el juramento hipocrático, la verdad es que estamos reviviendo su cultura. Incluso nuestra forma de educarnos y entender la justicia viene de allá, porque grandes mentes como Sócrates, Platón y Aristóteles, ellos no solamente se sentaron a pensar, sino que también nos enseñaron a cuestionarlo todo, a debatir con argumentos y usar la lógica para resolver los problemas del día a día y no dejarle las cosas a la suerte o creer en supersticiones puras. Entonces, la gran lección que nosotros nos llevamos de la antigua Grecia es que una civilización verdaderamente no necesita un territorio gigante o recursos infinitos para poder, como quien dice, cambiar el rumbo de la humanidad. Porque con pensamiento crítico, creatividad y sobre todo un espacio de debate libre, los griegos sentaron las raíces en las que nosotros vivimos hoy en día. Y nos demostraron que las ideas correctas son más poderosas que cualquier imperio. Así que gracias por su atención y esa fue la exposición de nosotros en el día de hoy.